We're going to finish our study of the women of the Bible. Vamos a terminar nuestro estudio de las mujeres de la Biblia. I want to look at a few more women in the New Testament. Quiero ver unas pocas más en el Nuevo Testamento. And the next woman is an unnamed woman. La siguiente es una mujer que no tiene nombre. She's called the woman at the well. Es la mujer del pozo, así la llamamos. And we see this story in John chapter 4. Vemos su historia en Juan 4. And this woman she's not named in scripture, Su nombre no está escrito en la escritura, but she's well known because of her experience with Christ pero es ampliamente conocida por la experiencia que ella tuvo con Cristo and because of her witness to a whole city. y porque ella fue a darle testimonio a toda una ciudad. You know, this woman was like many other women we've studied. Ella es como muchas de las otras mujeres que hemos estudiado. She didn't have a very good start, Su inicio no fue muy bueno, but God met with her pero Dios se encontró con ella and He changed her. y la cambió. You know, she was a sinner and an outcast, Ella era una pecadora rechazada, but God saw something beautiful in her heart. pero el Señor vio algo hermoso en su And something corazón. very interesting about this story Y hay algo muy interesante de esta historia, is that Jesus said, I have to go to Samaria. es que Jesús dijo, tengo que ir a Samaria. He was compelled to go there by the Father. El Padre lo mandó a que fuera a Samaria. And that's interesting Y esto es interesante, because the Samaritans were not a people that the Jews liked to be around. porque a los judíos no les gustaba estar con los samaritanos, There was mixture there. porque los samaritanos tenían mezcla. And so if the Jews had to get to a certain city Así que cuando los judíos tenían que viajar a alguna ciudad and they had to pass through Samaria, y para llegar ahí tenían que pasar por Samaria, they wouldn't do it. no lo hacían. They would walk the far way around because they wouldn't go near that city. Preferían dar toda la vuelta y rodear Samaria con tal de no pasar por allí, They didn't want to be defiled. porque no querían contaminarse. You know, so many, they stayed away from that city. Muchos se apartaban de Samaria, no querían estar But here allí. we see Jesus saying, Pero vemos que Jesús dice, I have to go to that city. yo tengo que ir a esa ciudad. And it was the Father's will Y esto era la voluntad del Padre, because there was a woman there that he had to meet. porque allí había una mujer a quien él tenía que conocer. And when Jesus got there, Cuando llegó Jesús, it said that he went to Jacob's well dice que fue al pozo de Jacob and he rested there. y allí se puso a descansar. And it says the 6th hour of the day, Y dice que a la hora sexta, which was about noontime, que era más o menos a mediodía, during the heat of the day, cuando estaba hacía más calor, that the Samaritan woman came to get water out of the well. la samaritana llegó al pozo para sacar agua. Now that reveals something interesting about this woman, Y esto muestra algo interesante de ella, because most women would go in the morning porque la mayoría de las mujeres iban al pozo en la mañana or in the evening o tarde en la tarde, because it was cooler outside. porque afuera no estaba tan caliente, no hacía tanto calor. But here we see her going at the hottest part of the day. Pero vemos que ella fue a la hora que hacía más calor. And it seems as though she was an outcast Y esto nos muestra que ella era rechazada and that she had to go during the hottest part of the day. y que tenía que ir cuando hacía más calor. You know, not only was she a Samaritan, No solamente era samaritana, but even amongst the Samaritans she was despised. sino que además los propios samaritanos la rechazaban. She was in a very humble place. Ella estaba en un lugar muy, muy bajo, muy humilde. But Jesus met this woman. Pero Jesús se encuentra con ella. He saw something that no one else did. Él vio en ella algo que nadie más vio. And he had a wonderful conversation with her. Tuvo una maravillosa conversación con ella. You know, God saw a deep need in her life. Porque Dios vio que ella tenía una gran necesidad. She had a thirst Tenía hambre, tenía sed. for true love, Estaba sedienta por el amor a verdadero. desire to be satisfied in her life. Y para satisfacer eso en su vida, And so Jesus begins sharing with her about living water. ella no estaba satisfecha. Entonces Jesús comienza a compartirle acerca del agua viva. That he wants to give her living water Le dice que él quería darle agua viva that would satisfy her. para que la satisfaciera. And let's read that in John chapter 4, verses 13 through 14. Vamos a leer en Juan 4 del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. You know, the Samaritan woman thought he was talking about the natural well. La mujer samaritana pensó que él estaba hablando del agua natural, del pozo. But that's not what Jesus was talking about. Pero Jesús no estaba hablando de eso. He was talking about the well that she had been drinking from in her life. Él estaba hablando acerca del pozo del cual pozo espiritual del cual ella había estado tomando. Because she was looking for satisfaction. Ella estaba buscando satisfacción. But she was looking in the wrong place. Pero lo estaba haciendo en el lugar equivocado. She had a desire to be loved. Tenía el deseo de ser amada. And so she was going to the well of human love. Y entonces estaba buscando el amor en el pozo del amor humano. And that can never satisfy our hearts. Y nunca va a satisfacer nuestro The corazón. Lord knew this woman's life from her beginning to her end. El Señor conocía la vida de esta mujer desde el principio hasta el fin. He knew the relationships she had had. Él sabía las relaciones que ella había tenido. The 5 failed marriages that she had experienced. Los 5 matrimonios fracasados que había experimentado. He didn't judge her for these things. Pero él no la juzgó por esto. He saw a woman who had a desperate need and desire to be loved. Él vio a una mujer con una gran necesidad de ser amada y aceptada. And she tried to find that through relationships. Y que ella estaba tratando de encontrarlo por medio de relaciones. One husband after another. Un esposo tras otro. But she couldn't find it. Y no lo podía encontrar. Time and time again it failed. Una y otra vez ella fracasaba. And she wasn't satisfied. Y no tenía satisfacción. You know, this also happened in Israel. Esto sucedió también en Israel. And if you can turn with me to Jeremiah chapter 2 and verse 13. Vamos a Jeremías 2:13. The Lord is rebuking his people for something they were doing. El Señor reprende a su pueblo por algo que ellos estaban haciendo. In Jeremiah chapter 2 and verse 13. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Is it okay? Just keep going. Yes. Okay. You know, Jesus is the fountain of living waters. Jesús es la fuente de agua viva. But instead of coming to him, pero en vez de venir hacia él, Israel created their own cisterns. Israel se cavó sus propias cisternas. But there was a problem with them. Ahora, eso tenía un problema. They were broken. Esas cisternas estaban And rotas. so they would keep pouring water in, y entonces ellos les echaban agua a las cisternas, but it kept leaking back out. pero se escurría, se iba. And you know, that's what was happening in their lives. Eso es lo que estaba pasando en sus vidas. They were trying to find satisfaction through other things. Estaban tratando de encontrar satisfacción por medio de otras They weren't cosas. coming to Christ. No venían a Cristo. And so they kept filling their lives with these other things. Entonces constantemente llenaban sus vidas con otras cosas. But the cisterns were broken. Ahora, esas cisternas estaban rotas. And you know, the satisfaction, it would dry up. Y entonces la satisfacción se secaba. It didn't satisfy. No satisfacía. And that's what was happening in this woman. Esto le estaba pasando exactamente a esta mujer. You know, husband after husband, it didn't satisfy. Un marido tras otro y ella no estaba satisfecha. You know, the Lord says here in John chapter 4 En Juan 4 el Señor dice that he wants to give her living water. que Él quiere darle agua viva. And this living water has an interesting meaning. Y esta agua viva tiene un significado interesante. It was a term used in this time in Israel. Era un término que se usaba en Israel en esta época. And it meant that it was water that flowed from a spring. Y lo que significaba era el agua que fluía de una fuente. But they had another term. Pero también tenían otra manera de decirlo. Dead water. El agua que estaba muerta. And this is water that wasn't flowing. Esta era agua que no fluía, que estaba emposada. It was the water that they would put in a jug or a cistern. Era el agua que metían en una cisterna. And this water was called dead because there was no flow. A esta agua se le llamaba agua muerta porque no había un fluir. And it could be easily tainted. Y rápidamente podía contaminarse. And so the Lord is offering her living water. El Señor le está ofreciendo a ella esta agua viva. He said, you're living on dead water.
el Señor le dice a ella, tú estás viviendo con agua I muerta, want to give you true water pero yo quiero darte agua verdadera that will give you satisfaction. que te va a satisfacer. You know, she was like that dry, broken cistern. Ella era como esa cisterna seca y rajada, You know, over and over she tried to find satisfaction through human love. porque una y otra vez ella estaba tratando de encontrar la satisfacción por medio del amor humano, But it always left her broken, y esto la dejó siempre rota, dry, seca and seeking for more. y buscando más. And Jesus wanted to give her the real satisfaction Ahora Jesús quería darle a ella la verdadera satisfacción that could only come through him. que solamente puede venir de Él. And the satisfaction that God wants to bring to his people. Y la satisfacción que Dios quiere darle a su pueblo It's such a perfect satisfaction es una satisfacción perfecta. that the Lord says we'll never thirst again. Y esta es, el tipo es que nunca más vamos a tener sed. You know, when God meets with us, Cuando Dios se encuentra con nosotros, when we go to him to be our satisfaction, cuando lo buscamos a Él para encontrar en Él nuestra satisfacción, we don't long for other things anymore. no estamos anhelando otras cosas, He satisfies us. porque es Él quien nos satisface. He gives us purpose. Él nos da un propósito He gives us meaning. y nos da significado a And that's what nuestra vida. happened at the woman at the well. Esto fue lo que le pasó a la mujer del pozo. You know, God gave her satisfaction, Dios le proporcionó a ella a satisfacción, sense of purpose in her life. un sentido de propósito en su vida. And that's what God wants to do in all of our Y lives. eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. You know, we don't need to seek after relationships to be satisfied No debemos buscar la satisfacción en las relaciones con otros or the things of this world. o en las cosas de este mundo. The enemy would tell you that would satisfy El you, enemigo nos va a decir, eso te va a satisfacer, but it's a lie. pero es mentira. They're broken cisterns. Son cisternas rotas. They satisfy for a moment, Satisfacen solo por un momento and then they leave you dry, y después te dejan seco. and then you have to seek it Y again. entonces tienes que ir a buscar nuevamente. Oh, but God can give you living water, Pero Dios te puede dar agua viva and He can satisfy your y life, Él puede satisfacer tu vida and He'll give you purpose y te va a dar un propósito and a meaning for your life. y un significado para tu vida. And God wanted to raise this woman up Dios quería levantar a esta mujer from the pit of her despair allí del pozo de la desesperación donde ella estaba and to give her purpose and meaning in her life. y le quería dar propósito y significado a su vida. And it came through her relationship with Christ. Ahora, esto lo obtuvo por medio de su relación con Cristo. And then the conversation they have changes. Y luego cambia la conversación que ellos estaban teniendo. And they start talking about worship. Comienzan a hablar acerca de la adoración. And this is in John chapter 4, verses 23 through 24. Esto lo vemos en Juan 4 del 23 al 24. And she saw that he was a prophet. Ella vio que él era un profeta And so she asked him, well, where should we worship? y le pregunta, bueno, ¿y entonces dónde debemos adorar? You know, this woman understood some things about God. Esta mujer entendía cosas de Dios And she wanted to know where to worship him. y quería saber dónde debía adorar a Dios. And then Jesus told her the kind of worship that the Father is seeking for. Y entonces Jesús le dice cuál es el tipo de adoración que el Padre está buscando. And let's read that. Leámoslo. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. And so the Lord gives her a beautiful revelation about the worship the Father is looking for. El Señor le da una revelación hermosa del tipo de adoración que Dios Padre está buscando. And it says the Father is seeking this kind of worship, Le dice, el Padre está buscando este tipo de adoración, as if it's hard to find. como que es algo difícil de encontrar. He's looking, Él está buscando, He's longing Él está anhelándola, for worship anhelando adoración. that's in spirit Esta adoración que es en and in espíritu truth. y en verdad. You know, the Lord wants worship that's led by His Holy Spirit. El Señor quiere la adoración que es guiada por su Santo Espíritu, You know, that's what brings His anointing. porque eso es lo que trae su And unción. we want to be careful of letting other influences into the worship. Debemos tener cuidado de que no entren otras influencias a la adoración, You know, worship is about God. porque la adoración se trata de
Dios, It's about Christ. de Cristo. It's to please His heart. Es para agradar su corazón. It's to bring His Es presence, para atraer su presencia to bring His y anointing. su unción. And that's what we should long for in our worship. Y eso es lo que debemos anhelar en nuestra adoración. That it would invite the presence of God. Que invite la presencia de Dios. And so we want to worship in spirit. Por eso queremos adorar en espíritu. We want Him to lead. Queremos que Él sea quien guíe. But we also want to worship in truth. Pero también queremos adorar en verdad. And that's when we come before the Lord with sincere hearts. Y esto es cuando venimos delante del Señor con un corazón sincero. When we come with clean hands and a pure heart. Cuando venimos con manos limpias y corazón puro. You know, worship can't become just an action. Porque la adoración se puede convertir en simplemente una acción. That it's just something we do when we come into His house. Algo que hacemos cuando venimos a su casa. But the Lord wants worship that's from our hearts. Pero el Señor quiere esa adoración que salga de nuestro corazón. You know, sometimes we can worship the Lord A veces podemos adorar a Dios and we can do all the right things, y hacer todo lo correcto, but our hearts are far, far away. pero nuestro corazón anda ya lejos. And our thoughts can be far, far away. Y nuestros pensamientos también pueden andar muy lejos. In Matthew chapter 15 and verse 8, En Mateo 15:8, Matthew 15:8, Jesus says something very interesting. Mateo 15:8, Jesús dice algo muy interesante. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. You know, he says, they draw nigh to me with their lips, Él dice, me están honrando, pero solo con sus labios. but their hearts, Pero su corazón they're far from me. están muy lejos de mí. Their hearts. Su corazón. You know, God wants your heart. Dios quiere tu corazón. You know, we can sing lots of songs, Podemos cantar muchos cantos, but He wants your heart. pero Él quiere tu corazón. He wants us to give Him our devotion. Él quiere que le demos nuestra devoción. You know, we want to be those that have clean hands, clean hearts. Y lo que queremos es tener manos y corazón limpio. We want to ask God to cleanse us. Y pedirle a Dios que nos limpie. We want to make our relationships right. Que nuestras relaciones con otros estén en orden. We looked at that Monday night. Eso lo vimos el lunes por la noche. That God cares more about your relationships Que a Dios le interesan más tus relaciones con than otros anything you could offer in His house. que cualquier cosa que puedas venir a ofrecer a su casa. You know, God cares more about your hearts Al Señor le importa mucho tu corazón. than the songs you sing with your lips. Y le importa más eso que lo que puedas cantar con tus labios. And so God, He wants us to worship in spirit and in truth. Por eso Dios quiere que adoremos en espíritu y en verdad. And so the Samaritan woman, she responded to Him. La mujer samaritana entonces le responde And she said, well, when the Messiah comes, y le dice, bueno, cuando venga el Mesías, He'll tell us all things. Él nos va a decir todas las cosas. And this is in John chapter 4, and I think verse 25 that was. Esto está en Juan 4, 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. And then Jesus says something very interesting to her, Y entonces Jesús le responde algo muy interesante. which He rarely did during His ministry. Algo que Él hizo en muy pocas ocasiones durante su ministerio. In John chapter 4 and verse 26, En Juan 4:26 He said, I that speak unto you am He. le dice, yo soy el que habla contigo. He said, I am the Messiah. Él le dijo, yo soy el Mesías. You know, so many times the Pharisees tried to get that out of Him. Y tantas veces los fariseos lo presionaban para que lo dijera. You know, and even Pilate, Aún Pilato, are you a king? ¿eres tú el rey? Are you the Messiah? ¿Eres el Mesías? And he wouldn't respond. Y no le respondió. But here, this woman at the well, Pero está aquí esta mujer del pozo. she was worthy Ella era digna to receive the truth de recibir la verdad, because it was a precious pearl to her. porque esa verdad para ella era una preciosa And he said, perla. I am the Messiah. Y entonces viene él y le dice, And yo she soy el appreciated Mesías. that. Y ella apreció esto It changed her life.
Y esto cambió su vida. You know, in the scripture it says, don't cast pearls before swine. La escritura dice, no echéis perlas a los cerdos. And the revelation that he was the Messiah was a precious pearl. Y la revelación de que él era el Mesías era una perla And preciosa. he didn't give that to just anyone. Pero él no le entregó esa perla a cualquiera. It would have been like casting pearls before swine. Porque hubiera sido como entregarle perlas a los The cerdos. Pharisees were not worthy. Los fariseos no fueron dignos. Pilate was not worthy. Pilato no fue digno. But we find this woman at the well was. Pero vemos que esta mujer en el pozo sí lo fue. Because she saw the beauty of who he was. Porque ella vio la belleza de quién era él. And she had been waiting for the Messiah. Había estado esperando ella al Mesías. And when she received that, Y cuando recibió esto, it says she dropped her pot by the well. dice que dejó allí su cántaro en el pozo And she ran back to the city. y se fue corriendo a la ciudad. You know, she had made many mistakes in her life. Ella había cometido muchos errores en su vida. And maybe some people thought there's no hope for this woman. Y quizás algunos habían pensado, esta mujer ya no tiene esperanza. You know, she's already been married 5 times. Ya se casó 5 veces. But Jesus saw something in her. Pero Jesús vio algo en ella. He had hope. Él tenía esperanza. And the Father sent Jesus to that city to talk to this woman. Y fue el Padre quien envió a Jesús a esta ciudad para hablar con ella. You know, may we be able to see potential in people. Puede ser que nosotros veamos potencial en otras personas, You know, even if they've made mistakes, aun cuando ellos cometan errores, that we might see in people potential for the kingdom of God. que podamos ver el potencial que tienen las personas para el reino de Dios. And we see the woman at the well, not only did she believe, Y vemos que esta mujer no solamente creyó, but she became a soul winner. sino que se convirtió en una ganadora de almas. And she became an evangelist. Se convirtió en una evangelista And she went into her city. y fue a su ciudad She said, come with me. y les dijo, vengan conmigo, Come see a man who's told me all about my life. vengan a conocer a este hombre que ya me dijo todo de mi vida. And the people of the city came out to see Jesus. Y los del pueblo salieron de la ciudad a ver a Jesús. And it says that Jesus stayed 2 more days to minister to these people. Y dice allí que Jesús se quedó 2 días más ministrando a las personas de este lugar. And we see that in John chapter 4, verses 39 through 40. Esto lo vemos en Juan 4 del 39 al 40. You know, she didn't have a good start, El comienzo de ella no fue bueno, but she had a beautiful end. pero tuvo un hermoso final. And her life is recorded in the scriptures Y su vida está registrada en la escritura, because she's a type of the virtuous woman porque ella es tipo de la mujer virtuosa and even of the bride of Christ. y es también tipo de la esposa de Cristo. And in Proverbs 31 in verse 18, En Proverbios 31, 18 it says of the virtuous woman, dice de la mujer virtuosa, she perceives that her merchandise is good. ve que van bien sus negocios. And this word perceive means to taste. Esta palabra percibir, que está en inglés, o ver, es probar. She tasted and she saw that it was good. Ella probó y vio, experimentó y vio que era bueno. You know, when the woman at the well, you know, she tasted of Jesus. Cuando la mujer del pozo, ella probó a Jesús She saw that he was good. y entonces vio que era bueno. And she sought to give that to other people. Y entonces procuró entregarle eso a otros. In Psalm 34 in verse 8, En el Salmo 34, 8, it says, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him." dice allí, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Oh, taste and see that the Lord is good. Gustad y ved que el Señor es bueno. And that's what the woman at the well did. Y eso fue lo que la mujer del pozo hizo. She experienced his goodness in her life. Ella experimentó su bondad en su vida. She was satisfied. Ella fue satisfecha. And because of this, she wanted to share it with others. Y por eso ella quería compartirlo con otros. You know, we want to taste of the Lord's goodness in our lives. Nosotros también queremos gustar de
bondad de Dios en nuestra so vida, that we can share that goodness with others. para que podamos compartir esa bondad con otros. You know, she shared from her experience with the people in the city. Ella fue a compartir con la gente de la ciudad a partir de su experiencia. And we want to experience God Y queremos nosotros también experimentar a Dios so that we can share with people. para que podamos compartirlo con otros The Lord is good. y decirles Dios es bueno. He can satisfy your Él life. puede satisfacer tu Let me vida. tell you what He's done in my life. Déjame contarte lo que Él ha hecho en mi vida. And that's what we learned from the woman at the well. Y esto es lo que aprendemos de la mujer del pozo. Amen. Amén. Amen. Let's look at another woman, Vamos a ver otra mujer. another unnamed woman. Otra mujer que no tiene nombre escrito en la And I'm escritura. going to give you the scriptures because she's not in your textbook. Y les voy a dar las referencias bíblicas porque ella no está en el libro de texto. And this is the woman with the issue of blood. Es la mujer con flujo de sangre. And her life is recorded in Matthew chapter 9, Su vida está registrada en Mateo 9, verse 20 through 22, de los versículos 20 al 22. Mark chapter 5, Marcos 5, verses 25 through 34, del versículo 25 al 34. and Luke chapter 8, Y Lucas 8, verses 43 through 48. de los versículos 43 al 48. Did everyone get that? ¿Lo pudieron escribir? Sí. Okay? Okay. She is not in your textbook. Ella no está en el libro de texto. And the midwives were not in your textbook either from Y Exodus. también las parteras que vimos de Éxodo, ellas tampoco están en el libro de texto. And if I didn't give you the references, did I give the reference for that? Hopefully I did. Y Did I? Les di las I did? referencias Okay. de las Okay, parteras, good. sí. Okay. Amén. Those are the only two. Esas solo fueron dos. But the woman with the issue of blood, Pero la mujer con el flujo de sangre, and this is another woman who's not named, esta tampoco sabemos el nombre de esta mujer, but she's known for her faith. pero es conocida por su fe. And this woman had an issue of blood for 12 years. Durante 12 años esta mujer tuvo el flujo de sangre. And we see from the Gospel of Mark that she suffered much with this illness. Y en el Evangelio de Marcos vemos que ella sufrió muchísimo con esta enfermedad. And she also suffered much by the hand of physicians. Y también sufrió mucho en manos de los médicos. She had spent all that she had for a cure, Ella gastó todo lo que tenía para que la curaran. but instead of getting better, Pero en vez de mejorar, she got worse. se puso peor. And she had given everything to Ella- try and get better. Ella había entregado todo para estar mejor. And there was nothing else she could do. Y ya no podía hacer nada. It's like she had come to the end. Como que se había llegado ya a lo último, al final. And she was in a desperate situation. Estaba en una situación desesperada. And then she heard that Jesus was coming. Y escuchó que Jesús venía. And she said within herself, Dijo en su corazón entonces, let's see, in Mark chapter 5 and verse 28, en Marcos 5:28, she says, if I may but touch his clothes, I shall be made whole. porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva, seré sana. And she had tremendous faith. Ella tuvo una gran fe. And we see something beautiful in her Y algo hermoso podemos ver en ella. because she didn't think that Jesus had to touch her. Porque ella no pensaba que Jesús tenía que tocarla. She said, if I will touch him, Ella decía, si tan solo yo pudiera if tocarle, I could touch him, I would be made whole. si yo lo toco, entonces voy a ser salva, And ser I want sana. us to understand the faith of this woman Quiero que entendamos la fe de esta mujer. because she had an issue of blood. Ella tenía flujo de sangre. And there were guidelines in the Old Testament about women with an issue. Y en el Antiguo Testamento habían ciertas directrices con una mujer que padecía de flujo de sangre. And they were still living under this law at the time. Y en esta época ellos seguían bajo estas leyes. So let's turn to Leviticus chapter 15 Vamos a Levítico 15, and verse 25. versículo 25. Leviticus 15:25. Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. And so we see from under the Levitical law, Vemos que, conforme a la ley levítica, a woman with an issue una mujer con flujo was unclean, era inmunda and they couldn't be around people y no podía estar cerca de otras personas, because they would defile. porque contaminaba a los que estaban alrededor.
Now think about this woman. Ahora piensen en esta mujer. She had had this for 12 years. Ella había padecido de esto durante 12 años. And if people had come near her, Y si la gente se le acercaba, you know, they would have been unclean. se hubieran contaminado. They would have done the things necessary to be clean again. Y entonces hubieran tenido que pasar por todo el ritual de ser limpios nuevamente. You know, she was in a difficult situation. Ella estaba en una situación muy I difícil. can't imagine the loneliness she felt, Me imagino cuán sola estaba. the hopelessness, No tenía esperanza ella. how difficult. Muy difícil. But then Jesus came, Pero entonces vino Jesús. and all of a sudden she had hope. Y entonces repentinamente ella tenía esperanza. And something came into her heart Y algo entró a su corazón. that she said, if I can just touch him, Porque ella dijo, si tan solo lo tocare, I can be made whole. podré ser sana. But here's the problem. Ahora, el problema She's not supposed to be near people. es que ella no debía estar cerca de la gente. She's not supposed to be around people. No puede acercarse a la gente. Now we can appreciate the faith of this woman, Y entonces ahora sí podemos ver la fe de esta mujer. because she had to press through a crowd of people Porque ella se tuvo que meter ahí entre la multitud. that she was not supposed to do, Y ella no debía hacer algo así so she could touch him. para poder tocarlo. But it was like that faith, it compelled her. Pero saben, fue la fe la que la empujó a hacerlo. It gave her courage. La fe le dio valentía. And we see she didn't just think that, Y vemos que ella no solo pensó en hacerlo, but she did it. sino que lo hizo. She pressed in. Ella presionó y fue. In Isaiah chapter 64 and verse 7, En Isaías 64:7. oh yes, please. Nadie hay que invoque tu nombre. Oh, just the first part. Yeah, just where it says, that stirreth up himself to take hold of me. Does it say that? What does this say? To take hold of you? Okay. To lean on me? Okay, that's fine. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. In the English it says that no one stirs up himself to take a hold of me. En inglés dice, que nadie despierte para agarrarte a ti. There's no one that calls upon my name and that will stir themselves up to take a hold of me. El Señor dice, nadie clama a mi nombre, o sea, nadie que clame a mi nombre va a ser llevado para agarrarme. You know, the Lord wants a people Porque el Señor quiere un pueblo who will take a hold of him, que lo agarre, que se aferre a Él, who will press into him que presione para alcanzarlo, to receive the answer to their prayers, para recibir las respuestas a sus oraciones. a people who won't give up, Un pueblo que no se dé por a people vencido, who won't give in, un pueblo que no se rinda, but they'll press in until they receive from God, sino que presione hasta que reciba de parte de Dios, until his will is accomplished, hasta que se cumpla la voluntad de Dios, until the answer is received. hasta que reciba una respuesta. In Matthew chapter 11 and verse 12, En Mateo 11:12 we see the same thought of a pressing in. vemos este pensamiento de presionar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. You know, the Lord wants us to be violent El Señor quiere que seamos violentos en esto, in the sense of our devotion and our perseverance. en el sentido de nuestra devoción, de nuestra perseverancia. Like the woman with the issue of blood. Así como esta mujer con el flujo de Nothing would sangre. hold her back. Nada la retuvo, Nothing would deter her. nada la desvió. You know, she would press in until she received the answer. Ella presionó hasta que recibió la respuesta. And so we know the story. Y conocemos ya la historia. She pressed through the crowd Ella se metió ahí entre la multitud and she touched him, y lo tocó and she was immediately made whole. e inmediatamente quedó sana. And then Jesus, Y entonces Jesús, he perceives that someone has touched él him. siente que alguien percibe que alguien lo tocó. He felt virtue leave his body. Él sintió como virtud salió de su cuerpo. And he said, who touched me? Y entonces pregunta, ¿quién me tocó? And the disciples said, Y los discípulos le dicen, look at the crowd around you. mira toda la gente que está aquí alrededor tuyo. Why are you asking who touched ¿Por qué you? estás preguntando quién te tocó? They're like, who isn't touching you?
¿quién no está tocando? Sería la pregunta. Even though there was a crowd around him and all these people were touching him, Aún cuando estaba toda esta multitud y todos lo estaban tocando, there was one touch that was different. uno de esos toques fue diferente. There was one touch that was a touch of faith. Hubo un toque que fue un toque de fe. And it drew something precious out of Jesus. Y esto sacó algo precioso de Jesús, A miracle. un milagro. And he felt that. Y él lo sintió. He felt that touch. Él sintió ese toque. And so he said again, Y entonces vuelve a decir, who touched me? ¿quién me tocó? And here we see in Luke chapter 8, verses 47 through 48, Y en Lucas 8, 47 y 48, that the woman with the issue of blood acknowledges herself. que la mujer se identifica. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. You know, I'm sure she just kind of wanted to quietly sneak away Estoy segura de que ella después de tocarlo quería escurrirse y alejarse del lugar, because, you know, it was a difficult situation for her. porque para ella era una situación difícil, She wasn't really supposed to be there. porque ella no debería haber estado allí. But God required of her to acknowledge herself. Pero Dios le pide que ella, Jesús le dice que le pide que reconozca que está ahí. And it took a lot of courage for her to stand out and say, it was me. Y ella requirió de mucha valentía para ponerse de pie y decir, fui yo. But if she had not done that, Ahora, si no lo hubiese hecho, I don't know if we would have ever heard this story, creo que nunca hubiéramos escuchado esta historia. because only Jesus and this woman knew what happened. Porque solo Jesús y esta mujer sabían lo que había pasado. But God required of her to share her testimony. Pero Dios le pide que comparta su testimonio. And it was through that, it was like the healing was complete. Y fue a través de dar el testimonio que la sanidad se cumplió plenamente en ella. You know, she had tremendous faith. Ella tuvo mucha fe. And it was her touch of faith that drew something out of Christ. Y fue ese toque de fe que sacó algo de Jesús. And God wants a people like that. Y Dios quiere un pueblo así. A people who would press in Un pueblo que presione with faith. con fe. The faith that would touch the heart of God. La fe que va a tocar el corazón de Dios. You know, he acknowledges, he sees that kind of prayer. Porque Él reconoce, Él ve ese tipo de oración. And those are the prayers that draw an answer from him. Y esos son el tipo de oraciones que obtienen una respuesta de parte de Dios. And I want you to remember that, the Quiero- woman with the issue of blood, Quiero que recuerden eso acerca de la mujer del flujo de sangre. her courage, Su valor, her faith su fe to press in para presionar and to receive from God. y para recibir de Dios. And I want to look at another woman with you. Quiero ver otra mujer. And this is another unnamed woman. Esta es otra mujer que no está su nombre en la Biblia. And this woman is the Syrophoenician woman. La mujer sirofenicia. And she's recorded in the Gospels of Matthew and Mark. Su historia está en el libro de Mateo y de Marcos. And this is another woman who had tremendous faith. Esta es otra mujer con una gran fe. And she was not an Israelite, No era israelita, but she believed in Jesus pero creyó en Jesús and his power to heal. y en su poder para sanar. You know, it's interesting in the New Testament Es interesante en el Nuevo Testamento that the ones who are acknowledged by God of having great faith, que aquellas personas de quienes Jesús reconoce y dice que tuvieron una gran fe, they weren't Israelites. no fueron israelitas. They were people like the Syrophoenician woman Fueron personas como esta mujer sirofenicia and a Roman centurion. y como el centurión romano. In fact, he usually was saying to his own disciples, De hecho, a menudo le decía a sus propios discípulos Jesús, "Why is your faith so small? ¿por qué la fe de ustedes es tan pequeña? Why don't you have faith?" ¿Por qué no tienen fe But then ustedes? we see these people who weren't even Jews. Pero luego él ve a estas personas que ni siquiera eran judíos, They had great faith. con gran fe. And we read in both of these accounts, when we read in both accounts, we'll get a better picture of the Y story. cuando leemos la historia en estos dos evangelios tenemos una mejor ilustración de And in Mark ella. chapter 7, verses 24 through 25, Está en Marcos 7 del 24 al 25. and you can read that. Vamos a leerlo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse,
Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. And it's interesting because when you read in both, you see that Jesus was trying to hide himself. Y es interesante porque al leer las dos historias, vemos que Jesús estaba tratando de esconderse. But this woman is following him. Pero esta mujer lo está siguiendo And she's begging him to deliver her daughter. y le ruega que liberte a su hija. And at first, Jesus seemed to ignore her. Y al principio Jesús aparentemente la ignora, But she kept pressing him. pero ella continuó presionándolo. She was so persistent Ella fue tan persistente that the disciples asked Jesus, que los discípulos le dijeron a Jesús: "Can you please send her away?" por favor, ¿puedes tú despedirla? So Jesus finally acknowledged her. Así que finalmente Jesús la reconoce. And let's turn to the Gospel of Matthew. Vamos ahora al Evangelio de Mateo. Matthew chapter 15 and verse 24. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. For most people, this would have been pretty discouraging. Para la mayoría de las personas, con esta respuesta se desaniman They would have left. y se hubieran ido. He said, "I'm not come for you." Porque le dije: yo no vine por ti. But this woman didn't give up. Pero esta mujer no se dio por She vencida. was persistent. Ella persistió. And let's look at her response. Y veamos su respuesta. In verse 25, Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. she said, "Lord, help me." Le dice: Señor, ayúdame, socórreme. You know, she was humble. Ella fue humilde. "Lord, please help me." Señor, por favor, ayúdame. And then the Lord responded to her again in verse 26. Y en el 26 el Señor le vuelve a responder: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. You know, here the Lord is telling her, Aquí lo que el Señor le está diciendo: how can I take what's meant for the Jews and give it to you? ¿cómo puedo yo tomar lo que es para los judíos y dártelo a ti? And he called her basically a dog. Básicamente la llama a ella un perro, But you know, she wasn't deterred. pero ella persiste 3 times. 3 veces. First, Jesus doesn't even acknowledge her. He ignores her. Primero Jesús ni siquiera reconoce que ella está ahí, la ignora. And she continues to cry out to him. Entonces ella continúa clamando And then he tells her, "I'm not here for you." y él le dice: yo no vine aquí por ti. And she says, "But Lord, please help me." Y ella le responde: Señor, pero por favor ayúdame. And then he tells her that she's like a dog, Y después le dice que es como un perro, that he can't give it to her. que no le puede dar nada a ella. You know, for most people, they would have been discouraged La mayoría, si hubiera ahí mismo queda, se desanima. and maybe even a little insulted. Quizás se hubieran sentido insultados, But she wasn't offended. pero ella no se ofendió. And I think the Lord allowed this to show us her beautiful character. Y yo creo que el Señor permitió esto para mostrarnos el carácter hermoso de esta mujer, That she wouldn't give up. que ella no se iba a dar por And vencida. then we see her profound faith Y when luego- she responds to Christ. Y luego cuando con esta respuesta que ella le da a Cristo, vemos su carácter tan hermoso, profundo. In Matthew chapter 15 and verse 27, Mateo 15:27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. you know, she says, "Lord, you're right. Ella le dice: Señor, tienes razón, I'm not worthy. yo no soy digna. I'm not worthy to sit at your table. No soy digna de estar a tu mesa. I'm not worthy of any kind of blessing. No soy digna de ninguna bendición. I'm not worthy to receive what you want to give to the Israelites." No soy digna de recibir lo que tú le quieres dar a los israelitas. But she said, "Lord, if you can just give me a couple of crumbs from your table, Pero ella le dice: Señor, si con solo 2 miguitas de tu mesa me das, that's enough for me." eso es suficiente para mí. You know, she had such a beautiful heart, Ella tiene un hermoso corazón. not only of pressing in, No solo un corazón que presiona y persiste, but of humility. sino humilde. And the Lord loves a heart like that. Y el Señor ama un corazón así. That we don't come before Him demanding, Que no vengamos delante de Él haciendo demandas, exigiendo, but we say, "Lord, I'm not worthy. sino que digamos: Señor, yo no soy digna. I'm not worthy. Yo no soy digna. But oh Lord, would you meet my need? Pero Señor, ¿podrías tú darme esto? Lord, would you give me of the crumbs from your table?" ¿Podrías darme de las migajas de tu mesa? And the Lord draws near to a heart like that.
Porque el Señor se va a acercar a un corazón así. He couldn't resist this woman. Él no pudo resistirse a esta mujer. Not only because she was pressing in, No solamente porque ella estaba presionando e insistiendo, but because of her humility. sino por su humildad. And we know the word of God says that he draws close to the humble. Y sabemos por la palabra de Dios que Él se acerca a los humildes. If you want God to draw close to your life, Si quieres que Dios se acerque a tu vida, humble yourself. humíllate. Those that are humble, Porque los humildes they have the presence of God. tienen la presencia de Dios. You know, it says of the Lord that he is the high and lofty one. In Isaiah, that he is high, like great. En Isaías dice que el Señor está en lo alto y sublime, You know, he's a great and mighty God. porque Él es un Dios grande y poderoso. But who does he dwell with? Pero ¿con quién está el Señor? Those that are of a low Él- and humble spirit. Él está con aquellos que tienen un corazón manso y humilde. You know, because Jesus was so humble. Y esto es porque Jesús fue humilde. He was meek and lowly. Él fue manso y humilde. And that is how we become like Christ. Y así es como nos parecemos y nos hacemos iguales a Cristo. That's how we dwell with him. Así es como podemos estar y vivir con Él. That's how we have his presence in our lives. De esa manera podemos tener su presencia en nuestra vida. It's when we humble ourselves. Es cuando nos humillamos. And this beautiful heart in this woman, Y esta mujer tiene un corazón hermoso you know, the Lord, he responds to her heart. y al Señor responde a su corazón. And he says in Matthew chapter 15 and verse 28, Y le dice en Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. you know, God, he was amazed at her faith. Dios quedó sorprendido por su fe. You have great faith. Tienes una gran fe And the Lord said, I'll give you your desire. y te voy a dar lo que quieres. You know, and her daughter was made whole. Y su hija quedó sana. You know, I believe that there's something beautiful in the heart of a mother. Yo creo que hay algo hermoso en el corazón de una madre. She doesn't give up easily, Una madre no se da por vencida fácilmente, especially when it comes to her children. especialmente si se trata de sus hijos. You know, there's something in the heart of a mother Hay algo en el corazón de una madre that doesn't give up, que no se da por vencida that doesn't give in. y no se rinde. And here we see a mother Y aquí vemos a una madre that's doing whatever it takes que está haciendo lo que sea necesario to make her daughter whole. para que su hija sea sana. And you know, it reminds me of a story. Esto me recuerda a una historia. And there was a woman who had a daughter, Una mujer tenía una hija, and this daughter was paralyzed. su hija estaba paralizada, And she also had another infirmity. también tenía otra enfermedad And the doctor said, you know, she won't live past being a teenager. y los doctores ya le habían dicho que ella no iba a vivir más allá de la adolescencia. But this mother prayed, Pero esta mujer se puso a orar and God spoke to her. y Dios le habló And he said, I'm going to heal your daughter. y le dijo, voy a sanar a tu hija. And she held on to that promise. Y ella se aferró a esa promesa. And her daughter became weaker and weaker Pero su hija se ponía cada vez más débil and more sick y más enferma, until one day hasta que un día she died. se murió. And there was terrible sadness in the family. La familia estaba muy triste. And people came to mourn the loss of her daughter. Vinieron las personas a dar sus condolencias y a hacer luto porque había fallecido la hija de ella. But you know, this little girl, she went to heaven. Pero esta jovencita fue al cielo And she experienced the glories of heaven. y experimentó las glorias del cielo. And the Lord showed her many things. El Señor le mostró muchas cosas a ella And she loved being healthy. y ella estaba feliz de estar sana, And she could walk. que podía caminar. And then the Lord said to her, Y entonces el Señor le dijo, he said, you have to go back. tienes que regresar. She's like, I don't want to go back. Y ella le dice, no, pero no quiero regresarme. He said, but you have to go back Pero te tienes que regresar because your mother is praying. porque tu mamá está orando. And she looked down Y from entonces heaven. la jovencita vio hacia abajo and she could see her mom in her house y vio a su mamá en su casa
on her knees, sobre sus rodillas, saying, Lord, you promised. diciéndole, Señor, tú me prometiste, Lord, you promised tú me prometiste you would heal my daughter. que sanarías a mi hija. I know she's dead, Yo sé que está muerta, but you promised. pero me lo prometiste. You're greater. Tú eres más Lord, bring her grande back. y tú la puedes And the Lord traer. was looking at this mother, Y el Señor estaba viendo a esta madre and he said, I promised. y le dijo, yo le prometí, You have to go back. así que tienes que regresar. And then she said the Lord's face became angry. Y luego la jovencita cuenta que el rostro del Señor se puso como And the enojado Lord said, y dijo, Satan, release her. Satanás, suéltala. And she went back into her body, Y regresó inmediatamente a su cuerpo and she was made perfectly whole. y estaba perfectamente sana. And that's a real story. It was actually in the newspapers Esa fue una historia verdadera, de hecho salió en los periódicos quite a number of years ago. ya hace varios años. My pastor shared that story with me. Mi pastor me contó la historia. But the resurrection power on this little girl was so powerful Pero el poder de la resurrección sobre esta jovencita fue tan fuerte that she actually walked on her tiptoes for a couple of weeks. que durante un par de semanas ella caminaba sobre las puntas de los pies. She couldn't even stand with her feet flat. Ni siquiera podía pararse con sus pies, todo el pie sobre el piso. And she shared with people what God had done. Y compartió con otras personas lo que Dios había hecho con But you ella. know, it was a mother who prayed, Pero fue una madre la que estuvo orando. a mother who didn't give up, Una madre que no se rindió. a mother who believed in the promise of God. Una madre que creyó en la promesa de Dios. And that's what we see in this Syrophoenician woman. Vemos esto en esta mujer sirofenicia. She didn't give up. No se rindió. She didn't give in No se dio por vencida. for her children. Por su hija. And she reminds me of something in the virtuous woman. Y ella me recuerda algo de la mujer virtuosa. And this is in Proverbs chapter 31 and verse 14. Proverbios 31:14. And just the first part, she is like the merchant ships. Es la primera parte, es como nave de mercader. And I know that sounds kind of weird, Yo sé que suena como que raro, but I want to explain it through Psalm chapter 107 Pero and verse 23 se through los quiero 24. explicar por medio del Salmo 107, versículos 23 y 24. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. You know, when the ships would go out to sea, Cuando las naves iban al mar, they were going out into the unknown. They were? Yeah, they didn't really know what was. ellos cuando navegaban en esa época, ellos se aventuraban a lo desconocido. They didn't know what kind of things they were going to meet out there. No sabían a qué se iban a enfrentar en el What mar, kind of storms. qué tormentas iban a venir. And here we see that they are like ships that go out into the waters. Y vemos aquí que son como naves que van en las aguas And they see the works of the Lord and his wonders in the deep. y ven las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. You know, this Syrophoenician woman, La mujer sirofenicia, she was willing to do whatever it took. ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera. You know, she was willing to venture out into the unknown, Ella estaba dispuesta a aventurarse en lo desconocido, to go the distance ir más allá for the healing of her daughter. para que su hija fuese sanada. And she experienced the works of the Lord Y ella experimentó las obras de Jehová and his wonders in the deep. y sus maravillas en la profundidad. You know, we want to be those that are willing to go the distance, Queremos ser aquellas personas que están dispuestas a hacer todo lo necesario, willing to go into the unknown for Christ. en meternos, adentrarnos en lo desconocido para conocer más a Cristo. When God called Abraham and Sarah out into the promised land, Cuando Dios llamó a Abraham y a Sara para que fueran a la tierra prometida, los sacó de donde estaban. it says that they went out not knowing where they were going. Dice que salieron sin saber a dónde iban. He wanted them to be like the merchant ships, El Señor quería que fuera como estas naves mercantes, that they would go out into the deep, que van a meterse en las profundidades that they would go into the unknown, y que van a ir a lo desconocido, that God would guide them, porque Dios los va a guiar. and that they would experience his glories in that place. Y de esa manera ellos van a experimentar la gloria de Dios. You know, God may call you to go out into unknown things, Puede ser que el Señor te llame para que entres a cosas desconocidas. but he wants us to be a people who are willing, Ahora Él quiere que seamos personas que estamos dispuestas, that we're not afraid, que no nos dé miedo, because God wants to reveal something glorious to us in that porque place. Dios quiere mostrarnos cosas gloriosas en esos lugares. And something very interesting about this woman Y algo muy interesante de esta mujer is it says in Matthew chapter 15 and verse 21 es que dice en Mateo 15:21 that Jesus
had to go to this city. Que Jesús tuvo que ir a esta ciudad. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. And so Jesus went into this city. It says this also in Mark chapter 7 and verse 24. En Marcos 7:24 también lo dice, que Jesús tuvo que fue a esta ciudad. But you know, there is nothing else recorded that he did in this city. Pero no quedó registrada ninguna otra cosa que él haya hecho en esta ciudad. So like the woman at the well, Igual que con la mujer del pozo. Jesus came to this city Jesús vino a esta ciudad specifically for this woman, específicamente por esta mujer, specifically to meet her. específicamente para conocerla. Even though it seemed like he didn't want to be around her. Like he ignored her. Like even though it seemed like he ignored her. Aun cuando él aparentó ignorarla, He had come there for her él había venido allí por ella, to meet her need. para satisfacer su necesidad. And she's recorded in scripture. Y esto quedó registrado en la escritura. And so we want to be encouraged from her life, Su vida, la vida de esta mujer debe animarnos that we would be willing to go the distance para estar dispuestos a ir más allá and to go into the unknown to experience the works of God y adentrarnos a lo desconocido para experimentar las maravillas de Dios, as the Lord directs us. conforme el Señor nos guíe a hacerlo. Let's look at another woman, Vamos a ver otra mujer. and this is not a very good woman. Esta no es una mujer muy Her buena. name is Sapphira, Su nombre es Zafira. and this is in Acts chapter 5 verses 1 through 11. Hechos 5 del 1 al 11. And Sapphira's name means sapphire. Zafira significa zafiro. And, you know, she should have been a gem in the sight of God, Ella debió haber sido una piedra preciosa a los ojos de Dios, but she did not live up to her name. pero no vivió conforme a su nombre. And the story of Sapphira and her husband is very sad Y la historia de Zafira es muy triste, because we see a husband and wife united to do something wrong, to do something evil. porque vemos a un esposo y su esposa en unidad para hacer algo malo. And in Acts chapter 5 and verse 2, En Hechos 5:2 it says that Ananias and Sapphira agreed to sell a piece of land. dice que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para vender una heredad, un terreno. But instead of giving all of the money to the disciples like they had said they would, Pero en vez de dar todo el dinero a los discípulos como les habían dicho que iban a hacer, they kept some of the money for themselves. se quedaron con parte de ese dinero. You know, the problem wasn't how much they gave Y el problema no fue cuánto dinero iban a entregarle a los apóstoles or even how much they kept. o cuánto dinero se iban a quedar ellos. The problem was the deceit in their hearts. El problema fue el engaño que había en su corazón. And it was the deceit in their hearts that led them to destruction. Y fue el engaño en su corazón lo que los llevó a la destrucción. And we know that's the way of the strange woman. Y sabemos que ese es el camino de la mujer extraña. And so Ananias comes to the apostles Y entonces ella y Ananías se acercan a los apóstoles. and he lied to them. Perdón, Ananías fue con los apóstoles y les miente. And Peter, it says, full of the Holy Spirit. Y dice Pedro, Does it say he held back part of the money? Okay, that's okay. He said it full of the Holy Spirit. Sorry. Verse 4. en el versículo 4, Pedro le habla y le dice, tú te pudiste quedar con lo que querías, pero le has mentido a Dios y no a los hombres. He says, you haven't lied to me. Le dice, no me mentiste a mí, You've lied to God. le mentiste a Dios. And at his rebuke, Y con este regaño, Ananias fell down dead. Ananías cayó muerto. And then 3 hours later, 3 horas después, Sapphira comes. viene Zafira. She doesn't know what happened. Ella no sabe lo que pasó And she lied to Peter too. y ella también viene y le miente a Pedro. You know, Peter gave her an opportunity Pedro le dio la oportunidad to tell the truth. para que dijera la verdad, But she lied. She agreed with her husband. pero ella ya se había puesto de acuerdo con su esposo para mentir. And then in verse 9, Y en el versículo we see 9 Peter's response. vemos la respuesta de Pedro. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. He said, how have you agreed together
¿Cómo es que te pusiste de acuerdo to tempt God? con tu esposo para tentar a Dios? And here we see an example of a unity that's not good. Y vemos aquí un ejemplo de una unidad que no es buena. You know, she shouldn't have agreed with her husband to lie and to deceive. Ella no debió ponerse de acuerdo con su esposo para mentir y engañar. But what made it so terrible Pero lo que lo hizo peor is that they did it in the presence of God. es que lo hicieron en la presencia de Dios. They did it in the presence of God. Lo hicieron en la presencia de Dios. And it was for this reason that the judgment was so swift and severe. Y por esta razón el juicio fue tan severo y tan rápido. You know, they were sinning in the light of his presence. Porque estaban pecando a la luz de su presencia. You know, sometimes there are things that God will wink at, like overlook. A veces el Señor va a pasar por alto ciertas cosas. But then there's times when God's presence comes Pero otras veces viene la presencia de Dios and he expects us to be righteous. y Él espera de nosotros que seamos justos y rectos. You know, God was moving in the church. Dios estaba moviendo en la iglesia. His glory was upon the church. Su gloria estaba sobre la iglesia. There was no excuse for Ananias and Sapphira's No había sin. ninguna excusa para el pecado de Ananías y Zafira. And because of that, they were judged. Y debido a esto fue que ellos fueron juzgados. And the result of that is that great fear came upon the churches. Y el resultado de esto fue que descendió un gran temor sobre todas las iglesias. But here again, we see deceit Nuevamente vemos el engaño in the heart of this woman and the heart of this man. en el corazón de esta mujer y de este hombre. And I said this, I think, Tuesday night. Creo que el martes en la noche les dije You know, deceit is never the answer. que el engaño nunca es la respuesta. You know, the enemy is a deceiver. El enemigo es un engañador And we don't want any part of him in our lives. y nosotros no queremos nada de eso en nuestra vida. You know, Ananias and Sapphira, they deceived Ananías y Zafira engañaron because they had wrong motives, porque sus motivos eran malos wrong desires in their y hearts. sus deseos eran malos. You know, they loved money. Ellos amaban el dinero, They loved money. amaban el dinero. And the love of money is the root of other evils. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. And let's look at that scripture in 1 Timothy 6:10. Veamos esa escritura en 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. And you know, that's what happened in Ananias and Sapphira. Eso fue lo que les pasó a Ananías y Zafira. You know, they loved money, Amaron el dinero so they deceived. y engañaron. And because of that, they pierced themselves through with many sorrows. Y por eso ellos fueron traspasados con muchos dolores. You know, it's very sad. Es triste, muy triste. You know, in this situation, Sapphira should not have agreed with her husband. She should not have agreed. Porque Zafira no debió haber estado de acuerdo con su esposo en esto. She should have encouraged him to be truthful and to be honest, Ella debió haberlo animado para que dijera la verdad y fuera honesto to do what is right. y que hiciera lo correcto. It could have saved their lives. Esto les pudo haber salvado la vida a ambos. But even as they agreed to deceive, Pero ellos se pusieron de acuerdo para engañar I'm sure they equally had a love for money. y creo que entonces los dos amaban el dinero. But it's just a very sad story. Esta es una historia muy triste. They had no fear of God, No tenían temor de Dios and they acted foolishly, y actuaron con insensatez and they were severely punished. y fueron severamente castigados. And so her life is a warning, Su vida, por lo tanto, es una advertencia you know, of the danger of the love of money. del peligro del amor al dinero. You know, when people love money Cuando las personas aman el dinero and they seek to get it any way they can, y buscan obtenerlo de cualquier forma, it often opens the doors to other sin. esto a menudo abre puertas para otros pecados. And one of those sins is deceit. Y uno de esos pecados es el engaño. And so Sapphira is a warning. Así que Zafira es una advertencia. She wasn't a virtuous woman. Ella no fue una mujer virtuosa. She didn't encourage her husband in the right way. Ella no animó a su marido por andar por el camino correcto. And so, you know, we want to be warned by her life. Queremos que la vida de ella sea una advertencia para nosotros. But let's look at a good lady, Vamos a ver ahora una mujer buena. and her name is Dorcas. Su nombre es Dorcas. And this is in Acts chapter 9.
La vemos en Hechos 9, verses 36 through 41. del 36 al 41. There's not much mentioned about her life, No se dice mucho de su vida, but she was a beautiful woman of God. pero fue una hermosa mujer de Dios. And her name means gazelle or deer. Su nombre significa gacela. And you know, God wants us to have feet like a deer. Y el Señor quiere que tengamos pies como gacelas, como siervas. And we see that in Habakkuk chapter 3 and verse 19. Esto lo vemos en Habacuc 3:19. And here we see the Lord talking about hinds feet. El Señor está hablando aquí de los pies de sierva. Habakkuk chapter 3 and verse 19. Habacuc 3:19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. You know, the Lord wants to give us feet like a deer. El Señor quiere darnos pies como de sierva. He says, Lord, you caused me to walk upon my high places. Porque dice aquí, Señor, me haces andar en mis alturas. You know, to walk in the high places with Christ. Y andar en las alturas es andar con Cristo. You know, where we overcome. Donde somos vencedores. You know, those things that once had a hold on us. Donde vencemos aquellas cosas que una vez nos tenían atrapados. They're under our feet. Y quedan bajo nuestros pies. And that's what it means to have feet like a deer. Eso significa tener pies como de sierva. And we see that Dorcas was such a woman. Vemos que Dorcas era una mujer así. And in Acts chapter 9 verse 36, Y en Hechos 9:36, the first thing that's mentioned about her is that she's a disciple. lo primero que se dice acerca de ella es que era una discípula. She was a follower of Jesus, Ella seguidora de Cristo. and she had been conformed into his likeness. Y había sido conformada a la imagen de Cristo. The second thing we learn about her Lo segundo que vemos is that she's full of good works, es que abundaba en buenas obras. and she was willing to give of herself to others, Y estaba dispuesta a entregarse a otros, to those in need. a los que tenían necesidad. And this again is like the virtuous woman. Nuevamente, así es la mujer virtuosa. In Proverbs chapter 31 and verse 20, En Proverbios 31:20, it says, she stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Her heart was tender and quick to meet the needs of other people. Su corazón era suave y rápido para atender las It necesidades was de like otros. her hands just immediately stretched out to those in need. Es como que si sus manos inmediatamente se estiraban para ayudar a los que necesitaban. And she was loved by many people because of her kindness Y muchos la amaban por su bondad and her compassion. y su compasión. But sadly, Dorcas became ill and she died. Tristemente ella se enfermó y murió. But instead of burying her, Pero en vez de enterrarla, there were hearts of faith. hubo allí corazones con fe. Those who loved her. Los que la amaban You know, they had heard that Peter was coming. habían escuchado que Pedro venía a la ciudad And they wanted Peter to come and pray for her, y querían que Pedro viniese a orar por ella that she might be healed. para que ella fuese sana. And we see that in verse 38. En el versículo 38 lo And so vemos. they sent two people to ask Peter to come. Así que enviaron a dos hombres para rogarle a Pedro que viniera. And when Peter got there, he saw many widows who were weeping. Y cuando Pedro llegó, vio que muchas viudas estaban llorando. And the widows were showing Peter the beautiful garments that she had made them. Y las viudas estaban mostrándole a Pedro estas túnicas hermosas que Dorcas les había hecho. And then Peter went into her room Entonces Pedro entró a la habitación donde ella estaba and he prayed for her. y oró por ella. And in Acts chapter 9 verses 40 through 42, Y en Hechos 9 de los versículos 40 al 42, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. and so God, he raised her from the dead. Dios la levantó de los muertos. You know, through her death, a resurrection came forth. Vino la muerte y la resurrección en ella. And many people believed and glorified the name of God. Y muchos en ese lugar creyeron y glorificaron a But there's Dios. something beautiful we see in these saints. Pero en estos santos hay algo muy hermoso. In Galatians chapter 5 and verse 6, En Gálatas 5:6 there's a little part of this verse hay una pequeña parte de este versículo that shows us something profound. que nos muestra algo profundo. In Galatians 5 and verse 6, Gálatas 5:6 the very last part, it says, but faith
which worketh by love. La última parte que dice la fe que obra por el amor. You know, Dorcas had great love, Dorcas tenía mucho amor and she showed that love to these people. y ella mostraba su amor a estas personas. And it produced in the hearts of these people faith. Y esto produjo en el corazón de ellos fe. And you know, love, that kind of love can cause miracles to flow. Y ese tipo de amor puede hacer que fluyan los milagros. Her deeds of love Sus obras de amor produced faith in the hearts of these people. produjo fe en los corazones de estas personas. And they believed that she could be raised from the dead. Y ellos creyeron que ella podía ser resucitada. And this is what a life lived unselfishly produces. Y esto es lo que produce una vida que no es egoísta. And I want to explain that through a Y story. quiero explicar esto por medio de una historia. Have you ever heard of Corrie ten Boom? ¿Alguna vez han escuchado de Corrie ten Boom? Una mujer, una She was a misionera. woman who took care of the Jews during World War II. Ella fue una mujer que cuidó a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. She hid some of them in her house. Escondió a algunos de ellos en su casa. And she was a godly woman. Ella era una mujer de Dios. And she had a sister who was very godly. Tenía una hermana también muy piadosa. And one day they were caught. Un día las atraparon And they were taken to a concentration camp. y fueron llevadas a un campo de concentración. And they lived there for quite a while. Vivieron allí un buen tiempo And as you can imagine, the situation was terrible. y la situación en un lugar así fue horrible. And they didn't have very good food. No les daban buena comida And someone sent them some vitamins. y alguien les envió vitaminas. And it was liquid vitamins in a bottle. Era vitamina líquida en una botella. And they were so thankful. Y ellas estaban tan They agradecidas said, oh, this will help us to feel better. que dijeron, esto nos va a ayudar a que nos sintamos mejor. And Betsy said to Corrie, Y Betsy, su hermana, le dijo a Corrie, she said, how can we keep this to ourselves? ¿cómo podemos quedarnos solo nosotras con esto? There's so many women here suffering. Porque hay tantas mujeres aquí sufriendo. And Corrie said, but if we share it, it's going to be gone. Y Corrie le dijo, pero si lo compartimos se va a acabar. But Betsy had such a heart of love. Pero Betsy tenía un corazón lleno de amor. She said, we can't be selfish. Y le dijo, no podemos ser egoístas. And so they gathered all the women around, Así que juntaron a todas las mujeres and they started giving each person a drop of the vitamins. y a cada una de ellas les comenzaron a dar una gotita de la vitamina. And they did that day after day after day. Y lo hicieron un día tras otro, tras otro. And they found that it never ran out. Y se dieron cuenta de que no se acababan las vitaminas. There was always enough there for everyone. Siempre había suficiente para que todos tomaran. But you know, Pero ¿saben una cosa? I don't think that miracle would have happened Yo creo que ese milagro no hubiera sucedido if they had kept it to themselves. si ellas se hubieran quedado con las vitaminas solo para ellas. It was because they loved, Fue porque ellas amaron, because they thought of others first. porque pensaron en otros antes que en They ellas. gave of themselves Ellas se entregaron. that God could produce the miracle. Entonces Dios pudo producir un milagro. You see, love produces faith. El amor produce fe. Love produces the miracles. El amor produce los milagros. You know, often before Jesus performed a miracle, A menudo, antes de que Jesús hiciera un milagro, said his heart was moved with compassion. dice allí que su corazón fue movido en compasión, He was a man of love. porque él era un hombre de amor. He was a broken man Fue un hombre quebrantado, through which the love of God could flow. para que el amor de Dios pudiese fluir a You know, I través mentioned suyo. earlier a man named Smith Wigglesworth, Hace un rato les comenté acerca de Smith and he was a Wigglesworth. mighty man of God. Él fue un hombre poderoso de Dios. He had a powerful move of God in his life. En su vida había un mover muy poderoso de Dios. And people asked him, what's the secret to your power? Y la gente le preguntaba, ¿cuál es el secreto de tu poder? And he said this, Y él les decía, I'm a man of a broken heart. yo soy un hombre con un corazón roto. I'm a man that just lets the love of God flow. Soy un hombre que simplemente deja que el amor de Dios fluya. You know, God draws near to a heart like that Y Dios se acerca a un corazón así, because he will never deny a broken and contrite heart. porque Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. You know, we long for the glory of God. Nosotros anhelamos la gloria de We Dios. long for the power of God, Anhelamos su poder for the miraculous. por los milagros. But this is the path.
Pero este es el camino para obtenerlos. It's to humble ourselves. Humillarnos, It's to have a broken and contrite heart. tener un corazón quebrantado, It's to have a heart of love. un corazón de amor. This is the way to the power of God. Este es el camino hacia el poder de Dios. And that's what we learn through the life of Dorcas. Y esto es lo que aprendemos de la vida de Dorcas. You know, her love Su amor produced faith produjo fe that brought forth a miracle. y esta fe produjo un milagro. And that's the kind of people we want to be. Y así queremos ser. And I want to leave I want to end this study here. Quiero terminar el estudio aquí. You know, we've been looking at many women, Hemos estado viendo muchas mujeres and we want to be the bride of Christ. y queremos nosotros ser la esposa de Cristo. We want to be a part of that glorious and virtuous woman. Queremos ser parte de esa mujer gloriosa y virtuosa. And we want to be a people full of glory and power. Queremos ser un pueblo lleno de gloria y poder. But oh, this is the way. Pero este es el camino. Let us learn to humble our hearts before Christ. Aprendamos a humillarnos delante de Dios. To be willing to be a broken vessel that He can use. Estar dispuestos a ser esa vasija quebrantada que Él pueda usar. May we be like John the Baptist. Que seamos como Juan el Bautista. Oh Lord, may you increase Señor, que tú crezcas and let me decrease. y que yo mengüe. That will bring the glory of God. Esto es lo que trae la gloria de Dios. And that's what needs to happen in His church. Y esto es lo que tiene que suceder en la And I iglesia. want to encourage you tonight. Y yo quiero animarlos. Seek that kind of heart, Busquen ese corazón. and God will come. Busquen un corazón así y Dios va a venir. He can't deny a heart like that. Él no puede rechazar un corazón así. And you will find He will draw close. Y ustedes se van a dar cuenta que se va a acercar. And the miracles and the glory will flow. Y va a fluir el amor y van a fluir los milagros. It's been such a joy to be with you this week. Ha sido un gozo para mí estar con ustedes esta semana. And I hope that both the women and the men were able to receive something. Y espero que ambos, hombres y mujeres, hayan podido recibir lo que el Señor tenía para nosotros. Amen. Amén. The Lord is glorious and wonderful. El Señor es glorioso y maravilloso. God bless you. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amen.